Nuestro próximo invitado estuvo ya con nosotros, va a ampliar un poco más del tema, un tema también muy importante, como son los temas colusorios, que afectan directamente al Estado, al gobierno, y por ende a quienes somos, a quienes estamos contribuyendo al Estado, desde luego a través de nuestros impuestos. Entonces, este tema lo va a abordar Víctor Meyer, quien ya lo hicimos la presentación en la primera parte, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo. Ahorita lo que os voy a explicar un poco es los temas de colusión en compras públicas. Esto es un tema muy importante desde un punto de vista gubernamental. Como bien decían en la introducción, el problema principal que se tiene en este caso es de que pues, el Estado es uno de los principales compradores en la economía. O sea, de eso no hay duda. Compra cantidades gigantescas de productos, de mucho tipo de productos, y adquiere también servicios. Y los agentes económicos se ponen de acuerdo para afectar al Estado, para cobrarle más, para básicamente a lo mejor o recibirme básicamente es para cobrarle más, ¿no? En este sentido. Y esto lesiona de manera bastante fuerte a las finanzas públicas. Cuando se lesionan a las finanzas públicas, obviamente se está lesionando al contribuyente. Todas las personas que pagamos impuestos o tributos, pues, sufrimos ese daño, porque ese dinero debe estar destinado para el bien público, para que las empresas gubernamentales o las entidades gubernamentales realicen sus funciones. Y a veces ese dinero acaba en los bolsillos de los agentes económicos, que terminan afectando al Estado a través de este tipo de prácticas, las prácticas colusorias en las compras públicas. En México este ha sido un punto fundamental. En los últimos años la Comisión se ha enfocado a prevenir este tipo de acuerdos colusorios, no solamente desde el punto de vista de investigaciones. Hemos tenido varias investigaciones en la COFESE relacionadas con este tema, pero también, y esto es lo que más nos ha importado, hemos buscado prevenirlo. A raíz de un caso muy significativo en 2006, que ahorita les voy a contar, la Comisión ha estado trabajando muy fuertemente con las entidades encargadas de organizar las licitaciones públicas y las compras públicas para ayudarles en el diseño de las mismas a efecto de que puedan evitar los acuerdos colusorios o efectos porque muchas veces lo que sucede es de que el diseño del concurso, del diseño de la licitación por el cual van a adquirir determinado producto está ya está mal hecho desde el origen, y entonces promueve que se pongan de acuerdo los competidores, o promueve que nada más pueden existir dos, y es mucho más sencillo que entren entre dos que entran a un concurso se pongan de acuerdo a que si entran 20. Es mucho más sencillo, entre más pocos sean, más fácil se da el acuerdo colusorio. Entonces, durante los últimos años la Comisión ha trabajado de verdad muy fuerte para que esto ya deje de suceder. De hecho, es uno de los puntos estratégicos del plan que tiene la Comisión hacia 2017, enfrentar este problema y enfrentarlo en las dos vías, insisto, en prevención y en la vía de investigaciones. En primer lugar, retomando un poco lo que es la competencia económica, es que exista rivalidad entre las empresas, que participen en un mercado aplicando sus mejores estrategias para que puedan minimizar sus costos, maximizar sus ganancias y mantener activas, mantener e innovar básicamente en este sentido. ¿Qué es lo que sucede con los cárteles o con las cárteles en la colusión pública? Pues el Estado lo que busca es obtener las cosas de mejor calidad a los mejores precios. Eso en México es uno de los principios rectores, incluso a nivel constitucional se busca que las compras públicas sean eficientes. Entonces, pues, siempre trata de buscar los mejores productos al mejor precio. Con los acuerdos colusorios esto no se puede hacer porque le suben el precio y se afecta también la innovación, dado que todas las empresas terminan haciendo lo mismo. Entonces, el daño que se hace es muy fuerte. De hecho, en otros países, si no mal recuerdo, en Estados Unidos y en el Reino Unido, estos son casos prioritarios para las comisiones, aquellos que afectan a las finanzas públicas. ¿Cómo identificar un acuerdo colusorio en el sector público? Aquí lo más importante es capacitar muy fuerte a los funcionarios que se encargan de hacer las compras públicas. Eso es fundamental y eso es lo que a la Comisión le ha resultado muy provechoso en su experiencia, estar capacitando, ir continuamente a hacer capacitaciones a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque nosotros, la Comisión, pues,
no participa en en estos procesos. Quien participa son los funcionarios, entonces son ellos los que nos pueden avisar a nosotros que existe una probable acuerdo colusorio. Entonces ellos son los principales, los que tienen que conocer precisamente qué es un acuerdo colusorio y cómo detectarlo. Primero, cuando lo podemos detectar y dónde se puede dar es cuando en proveedores hay altas barreras a la entrada. Muchas veces lo que pasa en las bases del concurso público es que se ponen requisitos tan altos que solamente los pueden satisfacer una o dos empresas. Eso ya empieza a dar un punto para que se pueda gestar un cártel. Pocos oferentes o un pequeño grupo de dominio en el mercado. Hay veces que se piden productos especializados en los cuales nada más hay determinados productores. A lo mejor hay 2, 3. Entonces ahí hay que tener especial cuidado porque puede ser que se pongan de acuerdo. Cuando tengan costos similares o costos fijos, es muy probable también que también pueda haber colusión en la medida en la que los precios pueden ser similares. Y, como les había mencionado anteriormente, el hecho de que existe una asociación activa que reúne periódicamente a los competidores, eso también es un punto importante a considerar, dado que, como ya les dije, facilita la colusión. En cuanto a los compradores, si los compradores son muchos, es probable también que exista colusión. Y nada más es un poco de sentido común. Si las cantidades que va a comprar el Estado son gigantescas, son muchísimo producto, pues los agentes económicos van a estar tentados a ganar y van a decir, ok, si pierdo el negocio voy a perder todo, pero ¿qué tal si lo compartimos? Entonces se ponen de acuerdo entre ellos para dividirse el mercado y entonces dicen, bueno, pues a ti te va a tocar un cuarto, a ti otro cuarto, a ti otro cuarto, a otro cuarto, y así se lo van haciendo. Eso lo vamos a ver ahorita en el caso práctico que sucedió. Luego también cuando los compradores son inexpertos, y esto sucede mucho a nivel no tanto federal, sino a nivel municipal y a nivel ya local, no tienen conocimiento de la ley, entonces no es tan fácil que detecten estos acuerdos colusorios y a veces incluso se asustan cuando lo encuentran porque dicen, bueno, me van a hacer algo a mí. No, realmente no les va a hacer nada a ellos, es mejor que lo puedan denunciar. Los productos o servicios sencillos, commodities, ausencia de sustitutos, puede ser que también faciliten la existencia de un cártel. Y finalmente, cuando existe una demanda estable, por ejemplo, puede ser que cada año una determinada institución solicita medicamentos. Cada año va a solicitar los mismos medicamentos. Esto facilita mucho el cártel. ¿Por qué? Pues porque un año se lo va a asignar a uno, el año al otro y otro año así. Se lo van repartiendo, se van rotando. Entonces esto les brinda la oportunidad para que dentro del cártel sean más justos, por así decirlo. Y lo que tenemos, por ejemplo, y ya ha sucedido también, es de que tenemos indicios de precios que presentan precios muy similares. Digo, en ocasiones puede ser que a lo mejor tienen los mismos costos y están presentando precios muy similares, puede ser que no haya acuerdo, pero ya nos empieza a dar algún tipo de indicio de que puede existir algo. Alzas similares o inesperadas o injustificadas de precios. Sin ninguna otra razón externa, por ejemplo, que no aumenten los impuestos, que no haya algún tema internacional, de repente aumentan los precios o de repente bajan. Eso también puede ser una indicación de que existe un cártel por ahí. Precios diferentes en algunas regiones geográficas. Esto es un indicio de que existe un acuerdo de segmentación de mercados a nivel geográfico. Supongamos que tenemos una empresa en la zona del centro del país que ofrece un precio de $1,000 por lo que está vendiendo, por papel o por plumas. Dice, yo te las voy a vender a $1,000, pero en la zona norte me la está ofreciendo a $2,000. No hace sentido que me la esté ofreciendo a distintos precios, o al menos no a primera vista. A lo mejor el transporte sí le aumenta mucho el precio, pero ya me está dando alguna razón por la cual a lo mejor en la zona norte está dejando que gane el competidor con el que tiene un acuerdo colusorio. Cambios importantes en el rango del precio o en política de descuentos, también que de repente de un día para otro me digan, no, ya no te voy a hacer los descuentos, voy a subir los precios. Puede ser indicación de que está coordinándose con otro competidor. Y el comportamiento del líder-seguidor, que generalmente a lo que se refiere es de que una de las personas cambia su comportamiento y los demás lo siguen. Posiblemente puede ser que uno aumenta su precio y todos los demás competidores también lo aumentan cuando dicen, bueno, pues hubieran podido ganar el concurso al ofrecer el precio más bajo. En comportamiento, reuniones de proveedores sin presencia de las autoridades. Esto también sucede muy frecuentemente, que antes de una licitación o de un concurso público se reúnen en un hotel y empiezan a platicar los proveedores para ver qué van a ofrecer. Ya nos ha pasado también. Posturas más altas de las esperadas. Se pone un precio y ofrecen algo que va muchísimo más alto de lo que se había planteado en un principio. Participantes habituales que se abstienen de participar. Hay algunos participantes que en determinados puntos dicen, no, yo no voy a participar.
y es inexplicable saber por qué no van a participar. La razón es que no participan para dejar que su competidor gane. Un proveedor que presenta sistemáticamente las propuestas más bajas, pues quiere decir que generalmente se le asignó a él ese negocio, entonces eso también es importante considerarlo. Los precios bajan en cuanto entra un nuevo proveedor. Esto ya pasó, ahorita más adelante les voy a enseñar una gráfica de cómo sucedió esto y no es, o sea, llega un competidor que no está dentro del acuerdo colusorio, se los rompe completamente porque va a ofrecer precios más bajos. Entonces el cártel va a tener que bajar sus precios también si quiere seguir ganando. El proveedor ganador subcontrata a los competidores que presentaron posturas más elevadas. A veces lo que sucede es, bueno, pues ya no tengo la opción, pero yo la gané, se lo voy a dar a mi competidor. Está rarísimo eso también porque puede ser que a lo mejor sea producto de un acuerdo similares. Y las propuestas son similares y esto ha sucedido, esto creo que no pasó en México, pero fue en Estados Unidos donde se presentaron las propuestas para el concurso público y las propuestas de dos competidores eran exactamente iguales al grado que las dos tenían exactamente el mismo error ortográfico y los mismos errores de redacción. Entonces, eso dices, bueno, pues las prepararon conjuntamente, es prácticamente imposible que tengan el mismo error en el mismo lugar. En otras cosas también lo que hacen es que los proveedores usan las mismas palabras o ideas para explicar los incrementos en precios, que dicen, no, es que incrementaron los precios por razones internacionales y se avientan una explicación muy similar. Ya empezamos a ver ahí a lo mejor que están coordinados. O la industria ha estado aumentando sus precios, posiblemente también tenga algún indicio ahí que pueda pasar. O que nos dicen, ¿por qué no participas en determinada región? No, yo no puedo en esa región. ¿Pero por qué no? No puedo. Seguramente es por eso, porque están esperando que gane otro competidor en ese sentido. ¿Qué hacer en los casos de sospecha? ¿O qué es lo que nosotros recomendamos a los funcionarios públicos? Lo primero es, los funcionarios encargados de compras públicas no deben de preocuparse. A ellos no se les va a hacer nada. El hecho de que estén llevando este trámite está dentro de sus funciones. Claramente, obviamente, bueno, si no incurren en labores de corrupción. Pero acérquense, lo primero que tienen que hacer es acercarse a la autoridad e ir registrando los datos. Primero anotar las fechas y los temas de reuniones o conversaciones, mantener toda la documentación del proceso, procurar tomar notas al momento de las conversaciones o eventos, contactar a la autoridad, de manera incluso anónima la pueden hacer, no conversar con los participantes de las licitaciones sobre estas sospechas, pues de lo contrario lo que van a hacer es van a dejar el acuerdo por un lado, seguir normalmente con los procedimientos como si no hubiera pasado nada, porque puede ser que a lo mejor no haya nada y es preferible que siga el concurso. Y si los participantes que pierdan, siempre es bueno que se acerquen a la autoridad, o si alguien lo cometió, pues se acoja al programa de inmunidad. Ahora, la principal razón por la que nosotros pedimos la ayuda a estas personas, ellos tienen todos los datos. En México tenemos un sistema, una base de datos de todas las licitaciones que se llevan a cabo, que se llama Compranet, y ahí está toda la información, pero los que la tienen de primera mano son ellos, entonces ellos son los que la pueden detectar. Para nosotros tendríamos que estar supervisando cada uno de los procedimientos de licitación, que son miles, y entonces se le complica un poco a la comisión. Entonces ellos lo que nos pueden ayudar es muchísimo, ellos están justo ahí en el procedimiento y pueden detectar qué fue lo que pasó. Esto fue parte de lo que sucedió en nuestro caso, en el caso más importante que hemos tenido en los últimos años, que fue un caso de colusión en compras públicas para medicamentos, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es uno de los principales compradores a nivel nacional. En este particular caso, lo que se estaba comprando era insulina humana y una especie de sueros, tengo entendido. Entonces, así fue este mercado de insulina humana y de soluciones electrolíticas y agua inyectable, cloruro de sodio y glucosa, varios de estos tipos se estaban licitando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Durante muchos años se llevaron a cabo estas licitaciones y un día llegó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, llegó con la comisión y nos dijo, creemos que existe colusión en estas licitaciones, y nos entregó toda la información de sus licitaciones. Entonces nosotros a partir de eso iniciamos una investigación de oficio con respecto a este tema. Se investigó desde el año 2002 al 2007, la investigación se abrió en 2006, entonces empezamos a analizar toda esta licitación. Es muchísima información, pero a través de ello lo que se empezó a hacer, se encontró evidencia económica muy fuerte, patrones inexplicables que no podían, que no se podían explicar de otra manera que no fuera porque existía colusión.
Ahora, el problema es, en México, pues los jueces hasta ese momento todavía no estaban especializados en materia de competencia, ya tenemos jueces especializados en esta materia, entonces pues necesitábamos un poquito más que la evidencia económica. Entonces se buscó también evidencia de comunicaciones entre los competidores. El primero que se encontró, bueno, se pidieron todos los registros telefónicos para saber de todas las compañías, de 4 laboratorios que están involucrados en cada una de estas licitaciones, y lo que se hizo fue revisar los registros telefónicos. ¿Qué se encontró? Que siempre estas compañías, antes de que hubiera una licitación, se comunicaban, había llamadas telefónicas, o se reunían incluso en hoteles previos a los concursos, lo cual pues nos daba evidencia de que había una comunicación. Y como ya les había adelantado en la otra presentación, también tomamos el hecho de que como coinciden en la Canifarma, que es la cámara que agrupa a los productores de este gremio, pues también había una vía de comunicación por ahí. Pero nuestra evidencia quizás más fuerte fue la evidencia económica, que fue bastante interesante cuando se fue analizando. Todo esto se analizó a partir de la información que nos entregó el IMSS y a partir de toda la información que también obraba en internet respecto a estas licitaciones. Las posturas ganadoras y perdedoras siempre era la misma. Es decir, si una empresa siempre se ganaba con, pongan, $2,500 y siempre se perdía con $5,000. La diferencia era que se rotaban. A lo mejor la empresa A la presentaba el año 2002, la empresa B presentaba la postura ganadora en 2003 y así se iban rotando para que ganara una distinta empresa, pero siempre con las mismas posturas, es decir, siempre con los mismos precios, siempre era el mismo precio ganador y el mismo precio perdedor. Las posturas ganadoras además tenían o sea, variaban nada más en 1.5%. Y además había altos márgenes de ganancia por parte de los laboratorios que no nos daban la intención de por qué no bajaban su precio. O sea, por más de que bajaran el precio para ganar la licitación, no lo hacían. Teníamos una empresa a lo mejor que decía, bueno, yo tengo estoy presentando la postura perdedora de 5,000. Podrías reducirlo más y aún así ganar el concurso, y no lo ganabas. ¿Por qué no buscas activamente ganar el concurso? O sea, ¿de dónde viene ese deseo de perder? Pues viene del hecho de que hay un acuerdo con tus competidores para que les dejes las licitaciones que ellos tienen. Los contratos asignados se concentraron en los laboratorios y las participaciones eran prácticamente las mismas. Es decir, no solamente las posturas eran iguales, sino que al final de cuentas quedaban con la misma participación de mercado, y ahí lo pueden ver en la gráfica cómo va. Cuando empieza el cártel, justo en el 2002, se empiezan a alinear, las 4 líneas se van alineando hacia el mismo lugar para que todas tengan la misma participación de mercado. La línea verde tenía una altísima participación de mercado y aún así bajó, y fueron juntándose todas poquito a poquito hasta que quedaron en la misma participación de mercado cuando se empezó a descubrir el cártel. Es decir, tenían casi, supongo que el 25% del mercado en este caso, y así pues todas ganaban exactamente lo mismo y no ganaban una más que otras. Esto ya empieza a ser un poco extraño. ¿Por qué voluntariamente harían eso? Luego, ¿qué fue lo que sucedió? Estaban estos laboratorios en el acuerdo colusorio, pero de repente entró un nuevo competidor al mercado. Este nuevo competidor lo que hizo fue obligarlos a bajar el precio porque no estaba de acuerdo con las otras. Obviamente presenta un precio más bajo y las otras van a empezar a perder los negocios. Entonces, si ustedes ven la primera línea que va de enero de 2003 a diciembre de 2005, están muy arriba los precios, están más arriba, están ya casi al borde de la gráfica. Entra un nuevo competidor en diciembre del 2005 y los precios bajan radicalmente. Eso es una indicación de que se rompió el acuerdo, o por lo menos los obligó a los cartelistas a tener que bajar los precios que ofrecían. Esto obviamente pues empieza a ser ya un poco más sospechoso, pues el hecho de que tengan altos márgenes de ganancia, no quieran bajar para ganar cuando podrían ganar, el hecho de que sus posturas sean prácticamente iguales, de que se estén rotando los ganadores y de que exista comunicación entre ellos previos a las licitaciones, nos dio la idea de que sí teníamos un cártel en las manos que estábamos investigando. Y con esto pues lo que se hizo fue proceder a emplazarlos a juicio y posteriormente a sancionarlo. Realmente lo que se encontró fue que los patrones de las posturas y los resultados de las licitaciones reflejaron un intento por competir de los laboratorios para maximizar utilidades, o sea, no lo reflejaron, perdón, y lo que se hubiera traducido en posturas más agresivas. O sea, hubieran podido presentar posturas más agresivas y aún así no lo hicieron. Había constante comunicación de estos agentes económicos previo a las licitaciones. Y además pues hubo elementos suficientes, la evidencia económica y la evidencia
documental que recopilamos para explicar qué fue lo que se hizo. Se les impuso de las multas más altas que habíamos tenido hasta ese momento, incluso bajo la vieja ley que tenía sanciones menores, y la mayoría de estas multas se mantuvieron en el poder judicial de la Federación cuando se quejaron los agentes económicos. Entonces, a raíz de esto, ¿qué fue lo que pasó? A raíz de toda esta situación, la Comisión se empezó a acercar con la OCDE para empezar a trabajar en mecanismos para mejorar los procedimientos de licitación de varias instituciones, en este caso en particular del Instituto Mexicano del Seguro Social. En los últimos años se han implementado varias medidas en contra de la colusión. Existe un estudio por parte de la OCDE en su página de internet que se hizo en específico sobre cómo compraba el IMSS los medicamentos, y se le hicieron determinadas sugerencias para que mejorara su proceso de compra, y esto ha resultado en un ahorro significativo por parte del Estado en la compra de medicamentos en comparación con lo que venía haciendo. No tengo el dato exactamente de cuánto se ha ahorrado, pero ha sido una cantidad muy muy significativa que ha podido ahorrar, porque pues ha estado evitando este tipo de acuerdos colusorios. Ya desde un principio ya parten las bases para que no sea tan fácil que se pongan de acuerdo los competidores. Entonces esto ha beneficiado muchísimo al país en este sentido. Tan es así que varias otras instituciones se han acercado con nosotros para que las ayudemos a mejorar sus procesos de compra. En muchos casos, de hecho, a veces vienen con nosotros antes y nos dicen: oye, vamos a emitir esta base de licitaciones, ¿cómo las ves? Y a veces les decimos: estás haciendo las bases tan específicas que vas a hacer que nada más sean 2 o 3 personas, lo cual facilita la colusión. O en otros casos también les decimos: bueno, hagan esto para evitar que se pongan de acuerdo, o por lo menos para que haya una cooperación entre los agentes económicos. Entonces sí ha sido un punto fundamental, y este caso fue básicamente toral para el desarrollo de este programa, que estamos trabajando todavía muy fuertemente. Se realizan reuniones de capacitación constantemente con funcionarios de compra, ya no solamente a nivel federal, sino a nivel local, para que los funcionarios puedan detectar estos acuerdos y en todo caso nos los denuncien ante la comisión para que nosotros los investiguemos, y asimismo también puedan prevenirlos desde un principio. Entonces creo que este es un tema de vital importancia para cualquier estado. A nivel internacional se ha considerado también uno de los temas más importantes. Existen lineamientos emitidos por parte de la OCDE también para evitar este tipo de acuerdos que se conocen como bid rigging, y son un punto fundamental en cualquier autoridad de competencia debe tratar, porque como ya les mencioné, la víctima en este caso es el Estado, y obviamente pues los que salimos en última instancia afectados somos los contribuyentes, que el dinero que estamos pagando no se va a los fines que debemos hacer. Eso sería básicamente un poco de lo que ha sido la experiencia de la Comisión en términos de coevolución en compras públicas. Seguimos trabajando muy fuertemente en eso, y es uno de nuestros pilares para los próximos 3 años enfocarnos en este aspecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. No sé si tenemos algunas inquietudes, por favor. Sí. Muchas gracias por la presentación, Víctor. Más que una pregunta, un comentario, y como lo decías tú, efectivamente la agencia de competencia, la comisión en su caso, es muy complicado que ustedes puedan estar en cada uno de los procesos. Entonces, parte fundamental, creo que para nosotros también aquí y para los operadores que están aquí, es fundamental el hecho de que se implementen sistemas, o que haya esa iniciativa por parte, en este caso, de los operadores y también de las instituciones públicas, en el hecho de presentar denuncias. Es decir, si yo me doy cuenta de que en algún momento dado un proceso, ¿no es cierto?, un proceso de licitación que se está llevando a cabo, qué sé yo, tiene barreras de entrada al proceso altas, innecesarias, ojo, innecesarias, es decir, que el Estado está llevando una compra de, no sé, mesas, por ejemplo, ¿no? Y pone especificaciones ya extremadamente altas sobre la mesa, lo cual permite que únicamente sean 1 o 2 proveedores los que participen, que, como les digo, es considerado innecesario, porque cualquier otra mesa que tenga 4 patas y la tabla puede también cumplir las mismas funcionalidades. Lo importante aquí es el hecho de que exista el interés y exista la participación, y exista la iniciativa por parte de los operadores y de las instituciones públicas por efectivamente denunciar este tipo de operaciones. Es decir, nosotros, como les comentaba en la presentación, estamos haciendo estudios en todos los sectores, tratamos de resolver los casos que nos vienen a través de denuncias. Por lo tanto, meternos a cada uno de los procesos de compras públicas es imposible. O sea,
la comisión lleva muchos años y lo que ha podido hacer es de alguna manera capacitar. Es una cosa también que nosotros estamos tratando de implementar en la institución, el hecho de que haya esta viabilidad por parte de las instituciones de capacitarles en el hecho de que las compras públicas puede ser uno de los mercados en los cuales mayor probabilidad de colusión se puede estar dando por parte de los operadores, es decir, horizontalmente por competidores, al igual que pueden haber también verticales, es decir, oferente-adquiriente, ¿no? Entonces es súper importante el hecho de que podamos analizar como operadores. Si yo no puedo participar en un proceso de licitación por una razón de barreras de entrada innecesarias, ojo que estoy diciendo innecesarias, que no se puedan explicar de una manera lógica, sí es importante que los operadores tomen la iniciativa de presentar sus respectivas denuncias. Entonces, eso más como comentario respecto al tema. Y cuéntanos un poco también, ahí sí como pregunta, cuéntanos un poco de la experiencia de México, en este caso, con lo que se analiza y todo. Y yo creo que es uno de los campos en los cuales, si bien la prueba dura, es decir, los comunicados y todo ese tipo de cosas, es lo que va a facilitar una sanción, los indicios específicos de colusión aquí principalmente son económicos, es decir, aquí sí es el indicio, la única manera en que cómo tú puedes obtener un indicio de que haya una colusión para los operadores es económica. ¿Cómo les fue en el hecho de que, claro, los abogados y todo empezaran a aceptar estos indicios como indicios de prácticas anticompetitivas? Sí, en primer lugar, sí, completamente de acuerdo con tu comentario. Este tema es un tema de amplia cooperación interinstitucional. Es un tema que todas las agencias del Estado deben de estar coordinadas para evitar que suceda esto. Es importantísimo que provean de información a la autoridad de competencia de cada país para que se eviten este tipo de prácticas, y sobre todo también que los propios agentes económicos que a lo mejor no están dentro del cártel y están siendo afectados por el mismo, lo denuncien, y eso va a facilitar mucho la investigación por parte de ellos. En términos de de la pregunta, en México fue uno de los primeros casos en que se utilizó evidencia económica y los jueces lo compraron, los jueces lo aceptaron. Tenemos de todos modos mucho cuidado todavía a la fecha en nuestros procedimientos de investigación de no recaer solamente en evidencia económica. Tratamos de evitar eso porque puede ser que tenga otras explicaciones, a lo mejor parece ya 99% seguro, pero ese 1% nos puede generar un poco de duda. Entonces siempre lo respaldamos mucho con evidencia de comunicaciones, y con todas las herramientas de investigación que tenemos en este momento ya nos es posible hacer eso. Entonces siempre lo tratamos de respaldar, pero sí es un indicio importante y ha sido una evidencia fundamental a efecto de comprobar este tipo de cárteles. Ya es mucho más sencillo decir, bueno, tenemos estos patrones inexplicables, ya sabemos exactamente a dónde ir para buscarlos, a qué empresas visitar o a qué personas citar a comparecer para que nos puedan proveer de la información que necesitamos, nada más para, digamos, amarrar la investigación y el resultado de la misma. Yo espero que y esto es a título personal más bien, que con el crecimiento con el desarrollo de los nuevos tribunales especializados en materia de competencia, cada vez la evidencia económica sea más aceptada y estos procedimientos sean menos formalistas de lo que a lo mejor pueden ser, de lo que eran actualmente con los jueces que no tenían esta especialidad en competencia. Bien, ¿tenemos alguna otra inquietud, por favor? Al respecto, sí, doctor Zavala. La Cámara de Calzado y concretamente Caltú, una de las grandes preocupaciones que tiene son las compras públicas, porque los pliegos tienen cierto direccionamiento, y ese direccionamiento a veces en los pliegos, que son los elementos que debe tener, por ejemplo, el calzado de seguridad, habían participado inclusive en asociaciones o consorcios de productores en estas compras públicas, pero el momento en que ya se adjudicó no primaba el precio del calzado, sino determinadas características que son hasta insustanciales en el mismo hecho, como decir, si ofertan la planta con el nombre de la empresa, por ejemplo. Entonces, las plantas en inyectoras no tenían,
pero hacía prever que ya anteponían que ese requisito del nombre, ¿no? Por ejemplo, Petroecuador o Petroamazonas, como ustedes llamen, aquí a una empresa que llamaba esto, les excluía. Y es más, esta es una de las grandes preocupaciones que muchos de los productores han manifestado, lo mismo los carroceros, que ya han señalado determinados requerimientos. Yo sé que en la tarde se va a abordar ese tema, pero si bien es cierto, estos elementos que se convierten ya en repetitivos y les quita toda posibilidad de que puedan nuestras empresas entrar en reglas claras del juego, de la competencia, no es menos cierto también que en tratados de libre comercio, ¿no? O en acuerdos, en el caso de la Unión Europea, que es el que nosotros tenemos, y en el caso que México tiene un tratado en la zona norte, las reglas están claras. Y hay una disposición que las compras públicas son previamente negociadas. ¿Cómo incide la negociación previa para los tratados, los TLC, en las normativas internas? Porque puede ser que en las mesas de negociaciones, ¿no es cierto?, haya acuerdos en compras públicas. Y una de las partes fundamentales en las negociaciones y en los tratados de libre comercio, las compras públicas son unos elementos muy sustanciales. Puede haber conflicto de intereses, puede haber una serie de visiones diferentes sobre un mismo tema. Ustedes que están más cerca con el Tratado de Libre Comercio que tienen México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? ¿Cómo ha entorpecido el asunto de las compras públicas en las legislaciones locales? Porque sería ya de competencia internacional ante acuerdos, resoluciones de no respeto. Es un asunto que todavía creo debería ser analizado y debería ser desarrollado. Y disculpen por ser un poquito alargada mi intervención. Sí, como no, mire, la primera parte ha sucedido en México también de que de plano ponen especificaciones muy muy fuertes. Hace poco tuvimos una situación en la que la Secretaría de la Función Pública, que era la que se encargaba de supervisar estos trámites, nos pidió nuestra opinión respecto de unas licitaciones que iban a hacer para unos contratos. Y era tan específico los requisitos que ya era básicamente una sola empresa. Entonces le dijimos no puedes hacer esto, o sea, y de plano habían sido, creo que muchos se habían trabajado sobre eso, se los regresamos. Y esto es parte de lo que sí nosotros recomendamos, no hagan eso, o sea, salvo que sea algo que de verdad necesitan específicamente ya, algo muy, muy, muy específico, porque no existe otro lado, sí, en ese caso sí se permite. Pero por lo demás hemos tratado de que pues, no traten de limitar ex ante la compra de otros. Con respecto al Tratado de Libre Comercio, ahorita la verdad no me viene a la mente ningún tipo de problemas que ha visto la Comisión, no los conozco, tendría que averiguarlo, pero con mucho gusto se los podré hacer llegar una vez que consulte con el grupo de compras públicas específico de la Comisión si ha habido algo con el Tratado de Libre Comercio. Por el momento no me suena, pero la verdad lo desconozco. Justamente con referente a lo que nos comentaba el doctor Zavala, me parece súper importante, Víctor, si tú nos puedes ayudar un poco en experiencia de México desde la implementación de la ley, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo y cuánta dificultad les ha llevado a ustedes efectivamente el poder tener ese acercamiento con todas las instituciones públicas o con la mayoría, a tal punto de que sean ellas mismas las que tomen la iniciativa de venir y incluso decirles, oigan, deben viendo estos pliegos o este proceso de licitación a ver si está bien elaborado los términos de referencia y demás? Porque sí es importante el hecho de que, claro, nosotros lo que tratamos de hacer aquí, ¿no es cierto?, con tu presencia, con la presencia de más ponentes que hemos tratado compras públicas, incluso tuvimos un evento internacional únicamente para compras públicas, pero coméntanos tú en la experiencia de México, ¿cuánto ha sido la resistencia por parte de las mismas instituciones y cuánto tiempo más o menos les ha llevado a cabo para lograr tener ese posicionamiento como comisión de competencia para tener esas, incluso como tú nos comentabas, el hecho de que ahora ya vienen ellos incluso a preguntarles, oye, mira, dame viendo los términos de referencia y ver si están bien?
Pues mira, mucho tuvo que ver este caso. Este caso fue fundamental para que todo el mundo, porque les dio la idea a las instituciones de, ay, podemos ahorrar dinero. Mira, eso creo que fue el punto más importante de todo, enseñarles que pueden ahorrar mucho dinero si se acercan a nosotros para que nosotros les ayudemos a evitar este tipo de acuerdos. O sea, de verdad fue un daño brutal que se le había hecho al IMSS. Entonces, mucho a raíz de este caso que se empezó en 2006, bueno, lo que sucedió en México, lo que pasa es de que la ley ya tuvo varias reformas. A partir de la reforma de 2006, que fue cuando empezó este caso, fue que empezó el auge de eso. O sea, se le dio un verdadero énfasis a este caso y nuestra cooperación la cooperación que tuvo la Comisión con el propio Instituto Mexicano del Seguro Social y con la OCDE desató muchísimo este tipo de acercamientos con la propia Comisión. Tengo entendido que otro de los que se acercaron fue el gobierno del Estado de México, un gobierno de uno de los estados, para también empezar a mejorar sus procesos de compras públicas. Entonces, ha sido durante los últimos años que hemos tenido bueno, mucho se devino también de la nueva ley, pero en pocos años, desde 2006, hemos logrado grandes avances. O sea, vamos por un muy buen camino, ya están familiarizados y también la verdad es que nos ha tomado mucho tiempo de ir a capacitar a los funcionarios encargados de compras públicas, estar yendo con este estilo de pláticas. De hecho, esta presentación es un resumen de las que normalmente utilizamos nosotros al acudir con las distintas instituciones para platicarles de esto. Y el problema que se da, y esto es un tema un poco sensible, es de que luego la colusión se confunde con corrupción y luego coexisten. Entonces, el problema que se tienen es de que muchas veces piensan que porque haya colusión los vamos a perseguir por corrupción, o bueno, la instancia correspondiente, y no es el caso. O sea, no implica una a la otra. A veces puede ser que coexistan. Entonces, es una labor conjunta de capacitarlos, decirles que le pierdan el miedo a acudir con nosotros. Si ellos no están participando en la práctica, no va a haber ningún problema. Generalmente no se les pone como que sean coadyuvantes, ni mucho menos. O sea, generalmente acudan y nosotros les podemos ayudar a ustedes a ahorrar dinero. Eso los motiva muchísimo y a hacer mejores compras públicas, comprar más barato, obtener mejores recursos, productos de mejor calidad. Eso ha sido nuestro énfasis y ha sido un esfuerzo muy fuerte durante los últimos años, de verdad, acercarnos con ellos, y cada vez son más las instituciones que vienen con nosotros para evitar estos problemas, y sobre todo también le hemos dado gran publicidad a este caso a nivel prensa y todo lo demás para que se conozca este punto y que de verdad digan, bueno, pues es que a fin de cuentas los contribuyentes también deben presionar, es su dinero el que están utilizando y se está yendo a los bolsillos de los agentes económicos que están haciendo trampa en el proceso de competencia. Entonces, sí es un caso muy importante, este es más de difusión, como les digo, es parte fundamental de nuestro plan estratégico hacia el 2017, enfocarnos en la parte de compras públicas y seguir trabajando para tal efecto, ¿no? Capacitar funcionarios que pierdan el miedo, darle un poco más de conocimiento a todos sobre qué es la comisión y qué es lo que hace. Entonces, en pocos años, digamos de 2006 a la fecha, hemos hecho grandes, bueno, esto se resolvió en 2008, hemos tenido grandes avances en el tema y obviamente nuestra cooperación también con la OCDE resultó muy, muy provechosa para eso. Listo. Bien, muchas gracias, doctor. ¿No hay otra inquietud, por favor? ¿No? No, listo. Muchas gracias, doctor Meyer.